que usted, pero considero y creo firmemente que en este corto tiempo ustedes pueden asimilar la experiencia que yo tengo en este curso en más de 40 años, ¿no? 40 años. Yo empecé editando este curso el año 81. Yo concursé a la UNI, entré como jefe de práctica el 79-2, y a partir del 81 ya comencé a editar el curso de cálculo integral, ¿no? Y lo he editado acá en la UNI, seguidamente, lo he editado en la UPC, lo he editado en la San Ignacio, en San Marcos, Callao, Villarreal y otras universidades, ¿no? Entonces, es bastante interesante este curso, y esta va a ser el motor para el subsiguiente curso de matemáticas que ustedes van a llevar en el cuarto ciclo, que son ecuaciones diferenciales. Si ustedes salen bien en este curso, tengan por seguro que ya aseguraron casi el 50% de ese curso de ecuaciones diferenciales, porque parte de ese curso va a consistir en que ustedes sepan resolver integrales. A pesar que en ese curso ya utilizan tablas de integraciones, pero aún le cuesta a algunos alumnos, ¿no? Entonces espero que ustedes se esmeren acá, y les decía colaborativamente para que ustedes en corto tiempo maduren más rápidamente las dudas que tengan, ¿no? No es que si yo sé más y me reúno con otros amigos y les explico, voy a tener la inquietud que me puedan superar, ¿no? Eso creo que no es cierto. Quizás me puedan superar en una práctica, en un curso, pero a través de todos sus estudios, creo que no va a ser eso el camino. Siempre el que enseña aprende más de las preguntas que le hacen. Y como experiencia, les diré, yo no soy matemático, soy electrónico. En mi época de estudiante, compartí mis estudios con dos genios de la UNI, ¿no? Ustedes recién están en el segundo ciclo, ya saben su promedio ponderado del primer ciclo. Entonces, esos dos genios de la UNI superaron su promedio ponderado de 19, a través no de uno o dos ciclos, sino a través de los 10 ciclos de estudio. Y en base, sobre todo, a uno de ellos, los profesores nos exigían mucho, y quizás eso sirvió para después servirme, al menos a mí como experiencia, de muchas cosas, aprenderlo de manera autodidacta, ¿no? Mucho de mi conocimiento lo he adquirido de manera autodidacta, y después cuando he ido a algunos seminarios, congresos, todo, veo que lo que se pone ahí como cosa nueva, yo ya hacía más de 10 años que había aprendido esas cosas, ¿no? Por lo que iba leyendo, todo eso. Entonces, tuve la suerte en la Facultad de Electrónica, en la FIE, que los profesores que tuve, desde el cuarto hasta terminar la carrera, la mayoría tenía mínimamente una maestría, si es que no tenía 2 o 3 maestrías y doctorados, ¿no? No nos explicaba a nosotros para qué servía la maestría, el doctorado. Básicamente nosotros salíamos a trabajar en grupo. Pero en estos momentos actuales es importante, ¿no? Tuve brillantes profesores, ¿no? Que habían estudiado en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, Estados Unidos y Japón, Italia. Y los jefes de práctica y profesores de un nivel muy elevado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el actual ministro de Ambiente, Modesto Montoya, que terminó muy rápido su licenciatura en ciencias, en física, me contaron profesores, compañeros de él en la maestría, que él fue el estudiante más joven que terminó la maestría en la UNI, en su época, ¿no? En su época. De ahí se fue a Francia a estudiar su doctorado. Fue mi profesor al regresar en campos electromagnéticos, ¿no? Y de esa época de más o menos 75, guardo una amistad con él. Yo le saqué en el examen final 18, el parcial 19, ¿no? Entonces me dice, muy amigo, tan es así que cuando pasaba yo de la facultad, salía a mediodía
o en la tardecita a las 4 salía por ciencias, él estaba sentado comiendo ensalada de frutas o un café, y me veía pasar y me decía, hola promoción, ¿no? Entonces los profesores de ciencias que estaban por ahí cerca, escuchaban eso, y después curiosamente me decían, oye, tú has estudiado con Modesto Montoya, me decían, ¿no? Y entonces ya yo le explicaba que no había estudiado con él, pero que sí, desde muy joven nos hicimos muy amigos, ¿no? Y entonces, y hasta antes de la pandemia, todavía pasaba yo y me pasaba la voz o la promoción, ¿no? Entonces, de él guardo gratos recuerdos, un brillante profesor, con mucho conocimiento, y así tuve otros profesores, ¿no? Como Jorge Cuomo, él era físico, matemático y electrónico, con maestrías y doctorados, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la suerte de ser, antes de llegar a matemáticas, ser jefe de práctica por 3 meses de su curso de microondas y campos electromagnéticos. Y ahí me enseñó nuevas técnicas y nuevos conocimientos de matemáticas que no me habían enseñado en los estudios en la U, para resolver problemas de circuitos eléctricos de una forma más rápida, ¿no? Y dicho sea de paso, bueno, en esos tiempos que me enseñó, estoy hablando del año 80, no tenía libros donde encontraba lo que ese profesor de manera desprendida nos daba clases en el verano. Y así también en la FIS hay algunos compañeros de ustedes o egresados que dan algunos conocimientos de cursos avanzados, ¿no? Como Ricardo Ramos, por ejemplo, que está metido en Python, todo eso. Entonces él también voluntariamente hace apostolado enseñando de manera gratuita sus conocimientos. Entonces este profesor en verano decía, a ver, alumnos que desean aprender, y éramos pocos, en realidad menos de 10 los que asistíamos a aprender nuevos conocimientos, ¿no? Que tuve la suerte después de ser elegido por él como su jefe de práctica. Y era muy temido en las tesis, porque las tesis en electrónica en esos años se orientaban a 3 campos, o al campo del control automático, que viene a ser netamente aplicación de transformar en Laplace con conocimiento de máquinas eléctricas, conocimiento de física, de mecánica, todo, o de química, digamos, pero la base matemática es transformar en Laplace, que se lleva en el 4º ciclo. Pero si en este ciclo, en el capítulo 4, nosotros vamos a llevar las integrales impropias, esa transforma en Laplace es una integral impropia, ¿no? Se define la transforma en Laplace de una función con regla de correspondencia f de x, digamos, le tomo Laplace a esa función y se define como una integral de 0 a infinito del exponencial e a la menos sx por f de x diferencial de x, ¿no? Donde s es un parámetro. Y el resultado va a salir una función de ese parámetro. Digamos, si yo tengo f de x igual a 5, cuando yo ponga la integral de 0 a infinito de e a la menos sx por 5 diferencial de x, integre y evalúe, eso me va a salir 5 sobre s. Si yo tengo f de x igual a x y tomo Laplace de x, va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos sx por x por diferencial de x. Eso se integra por partes y cuando yo resuelva me va a salir factorial de 1 sobre s cuadrado. Es decir, el resultado me va a quedar función de ese parámetro, ¿no? Entonces, Laplace del seno de 2x, por ejemplo, integro de 0 a infinito e a la menos sx por seno de 2x diferencial de x. ¿Y cuál es la respuesta? Me va a salir 2 sobre s cuadrado más 4. Es decir, siempre sale una función de ese parámetro s. Y si yo utilizo como variable independiente el tiempo, también sale lo mismo. Digamos que f de t sea coseno de t. Aplico la integral de 0 a infinito del exponencial e a la menos st por coseno de t diferencial de t. Cuando integre por partes, 2 veces, evalúe, tome el límite, aplique teorema triangular del límite,
entonces ahí me va a salir S sobre ese cuadrado más 1 al cuadrado. Esa es la transformación de Laplace que lo vamos a manejar en el cuarto ciclo. Pero que ya, si yo no le hablo de Laplace y simplemente le digo integre, y estando ya en el capítulo cuarto, aplicamos esa integral que lleva el nombre de integral impropia, ustedes van a estar en capacidad de encontrar eso. Lógicamente como herramienta matemática, pero todavía no van a ver dónde se aplica, ¿no? Entonces ese curso de ecuaciones es muy bonito, se aplica a procesos de la vida real, a física, química, termodinámica, mecánica de fluidos, circuitos eléctricos, problemas matemáticos, problemas de salud, de epidemias. En todo campo se aplican las ecuaciones diferenciales. Y la base es cálculo integral, ¿no? Entonces, por eso espero que se apliquen bien. Espero la honestidad de ustedes. De mi parte, yo les voy a dar todo el material. La preocupación constante de los profesores con esta clase virtuales es que los alumnos copien. No hacen daño al profesor, se van a hacer daño a ustedes mismos, van a pasar el curso y así van a estar con esos hábitos y van a terminar su carrera. Pero cuando termine su carrera ahí va a venir la verdad. Los que se esmeraron, los que se sacrificaron, van a tener mayormente, no todos, pero mayormente van a ser los alumnos destacados que van a conseguir buenos trabajos, y esos buenos trabajos van en proporción a la remuneración que ustedes van a ganar y que le va a servir para tener una estabilidad económica en su hogar y también de apoyo a sus padres, ¿no? Siempre no se olviden el apoyo a sus padres, principalmente a la mamá, porque es la mamá que está más cercano a uno desde pequeño, ¿no? Papá sale a trabajar, aunque en estos tiempos modernos a veces papá y mamá trabajan por la situación que vivimos, pero antiguamente la mamá se quedaba en casa. Inclusive, la mamá tiene más trabajo. Muchas veces la mamá hace las labores del hogar, lavado, planchado, asear el hogar, cocinar, y va a trabajar, ¿no? Y cuando se enferman, generalmente el que van a tener como apoyo más cercano es la mamá. Entonces, no olvidarse del esfuerzo de sus padres para que ustedes logren una buena estabilidad económica, ¿no? No va a suceder como sucedió en mi época de estudiante. Por ejemplo, tuve un amigo que vivía ahí en La Victoria, en una casa pequeña, y tenía 4 o 5 hermanas. La señora, cuando yo lo conocí, nunca pregunté, pero no había un padre ahí, ¿no? No sé si había fallecido o los había abandonado, pero la señora vendía comida en esos cochecitos, salía con su carreta y pasaba todas las noches, a veces yo la veía pasado las 10 de la noche, regresar a su casa la señora, y así educó a sus hijas, a este amigo que fue mi compañero de estudios en la UNI. Él se graduó, tuvo buen trabajo en Corpa, para viajando al extranjero, todo, con buen sueldo, todo, pero cuando me encontré alguna vez con sus hermanas, porque yo vivía a una cuadra en esos tiempos, él me decía que nunca más volvió a su casa, ¿no? O sea, se olvidó que tenía una familia, ¿no? Que su madre se sacrificaba, todo. Bueno, ya él falleció varios años de cáncer, pero a lo que voy es que siempre ustedes tienen que mirar sus orígenes, cómo crecieron, por qué están acá, ¿no? Y creo que la mamá es de gran soporte. Y le pedía la honestidad, porque no vale, a mí no me cuesta poner 20 si es que se merecen el 20, pero sepan ganar ese 20. No me engañen, porque no me van a engañar, se engañan ustedes mismos, ¿no? Y yo les decía que sí estudien en grupo, porque van a ser más exitosos. Y el que sabe más, como le digo, no va a ser superado. Lo digo por experiencia, porque yo en electrónica, hasta el 6º ciclo, casi estudiaba solo. Y estudiar solo, y en esos años
más de 40 años atrás, era muy difícil. Uno, que no había la cantidad de información que había, escasez de libros, que no había solucionarios, no había nada. Ahora hay un montón de cosas que uno puede madurar más rápidamente, ¿no? Tuve la suerte, no sé si ustedes han escuchado algo, saben algo de la teoría de supercuerdas. ¿Alguien me puede comentar si sabe algo? Voy a aperturar su micro. Barton, efectivamente, algunos de ustedes, sus profesores de física, deben haberlo comentado de Johann Barton Cantor. Yo tuve la suerte de compartir las aulas con él, ¿no? Entonces, durante muchos cursos, varios ciclos, compartí con él. Él fue un brillante alumno que cuando postuló a la UNI, nos contó como experiencia que él quería ser físico. Y su papá era el representante de la Coca-Cola a nivel latinoamericano y vivía acá en el Perú. Y su papá le dijo: hijo, si sigue físico, acá no se hace ciencia, acá no hay científico, te vas a morir de hambre. Sigue una carrera de ingeniería. Fue así que él se dedicó a electrónica. Él ingresó a la UNI en el 72. Lo que no recuerdo es si ingresó como cuarto o sexto puesto a la UNI, porque el primer puesto lo agarró uno de mecánica, un japonés, no recuerdo ahorita su nombre, pero Barton ocupó el cuarto o sexto puesto. Pero cuando terminó la carrera, a través de todo el ciclo, terminó como número 1 de todos los estudiantes de la UNI, ¿no? Con promedio ponderado mayor que 19.5. Y por culpa de él, nos sacaban el ancho a nosotros, ¿no? Porque normalmente la prueba le ponían solamente para 2 alumnos, los más brillantes, que eran Monzón y Barton. Monzón, por ejemplo, era autodidacta, no asistía a clases, solamente iba a los laboratorios y a rendir sus prácticas y sus exámenes. Después nunca se vería en clase, pero fue el segundo con promedio ponderado mayor que 19. Y Barton, como digo, mayor que 19.5. Creo que Barton fue al SUSTI 5 veces o menos, pero fue para anular un 18 o un 19, y justamente lograba sacar 20, ¿no? Entonces a veces nos reunimos con algunos estudiamos en la promoción, y hará 5 años, por ejemplo, después de haber pasado casi más de 40 años, me comentó un profesor de electrónica que estudiamos con Barton, y me dice: oye, y Barton se fue al SUSTI de matemáticas 5 o matemáticas aplicadas 2, era el que se da en el quinto ciclo, eran las transformadas de Fourier, ¿no? Transformadas de Fourier, que sirve mucho actualmente para lo que es telecomunicación. Y entonces nuestro jefe de práctica era un tal Fornari, egresado de la UNI con buen promedio, y se fue a estudiar a Estados Unidos. Y cuando regresó, él fue nuestro jefe de práctica. Cuando el profesor nos entrega, el jefe de práctica nos entrega las notas, comienza a cantar Arámbulo, yo saqué 14, ¿no? Y cuando llegó a Barton, 0,8. Ella era un curso del sexto ciclo. Y todos se mataron de risa, ¿no? Lógicamente Barton también. Barton siempre tenía la característica de sentarse en la primera línea al centro. Nunca faltaba clase, ¿no? Primera línea. Y siempre preguntaba. Y no era vanidoso, ni preguntaba por querer jamonearse de que sabía. Él preguntaba porque no sabía, ¿no? Y ya algunos profesores contestaban inmediatamente, y otros profesores decían: en la siguiente clase le voy a responder. Y cuando venía la siguiente clase, el profesor se llevaba 2 horas a 3 horas en explicar la pregunta que hacía Barton, ¿no? Y así aprendimos mucho, gracias a las preguntas de Barton, que nosotros no podíamos darnos cuenta en el momento que el profesor le explicaba, ¿no? Entonces, una vez que cantaron las notas, terminó el jefe de práctica Fornari. Desde tantos años, hasta ahora me acuerdo del apellido de mis profesores, y se levantó y fue a hablar,
y habló como 15 minutos ahí en el pupitre, y luego el profesor dijo, señores, he cometido un error en una pregunta, y a Barton de 8 le subieron a 14, ¿no? Pero ese 14 lo anuló porque dábamos 6 prácticas, se anulaba una y 5 entraban a promedio, y parcial y final sacó 20-20, ¿no? Y así entonces la historia de Barton, que en algunas oportunidades nos salvó, ¿no? También nos salvó en el 6º ciclo, llevando un curso de control automático, uno. En electrónica, en esos años había 4 perfiles para un electrónico. El electrónico que quería trabajar en las grandes industrias se abocaba a control automático. El electrónico que quería ir al campo de telefonía, entonces llevaba 4 cursos de Tele 1 hasta Tele 4. Y así, el de microondas, antenas, 4. Pero si no quería seguir esa especialidad, solamente llevaba 2 cursos de tele, 2 cursos de control automático, 2 cursos de antenas, y así sucesivamente, ¿no? Ya los otros 2 cursos era para la carrera. Entonces, estando en el 6º ciclo, llega Fornari, Fornari de telecomunicaciones, Tele 1, que dejó huella también al aparentemente jalarlo a Barton en una práctica, ¿no? Que fue creo que la primera y única vez que jaló en una práctica aparentemente, y con una nota baja al final de 14 que la anuló. En el otro curso, Pomalaza, tuve como las asignaturas, como profesor, creo que uno de los 5 mejores profesores que yo he tenido en mi vida ahí de estudios en la UNI, el doctor Rieder Belleza, doctorado en Francia, en control automático. Y nuestro jefe de práctica, Pomalaza. Cuando yo fui estudiante, muchos escuchábamos 2 famosos Pomalaza, Romeo ponderado mayor que 18. Uno de ellos se fue a Francia a estudiar su doctorado y vino a la UNI a ser jefe de práctica de ese curso de control automático. Y tanto decían que la promoción de nosotros era muy buena, así en sistemas también yo guardo gratos recuerdos a la promoción del 82. Creo que esa es la promoción más brillante que ha pasado por la historia de la facultad de la FIS. Yo estoy en la FIS desde el 84-2, que se creó el sistema de facultades a iniciativa del Centro de Estudiantes y del Tercio Estudiantil. Fueron a electrónica a pedirme que yo venga a sistemas. Yo ya estaba trabajando en electrónica, en la parte práctica, tenía ya 4 meses trabajando ahí, y justo como jefe de práctica del doctor Jorge Cuón, máster y doctor en varias carreras, y entonces me convencieron los alumnos del Centro de Estudiantes y Tercio Estudiantil. Yo trabajé en una empresa de computadoras, entonces por ahí me orientaba a querer trabajar en sistemas, medio tiempo, y por mi profesión trabajar medio tiempo en electrónica, que sí se podía trabajar 20-20, ¿no? Entonces, pero en electrónica, a pesar que fue mi casa, me relegaban, me dan horarios que me impedían trabajar, todo, y así fue que aposté por sistemas, y me vine ya a sistemas el año 84-2 cuando se creó la facultad. Y así también vinieron la profesora Lourdes Scala, que quizá le esté enseñando álgebra lineal a ustedes, y la profesora ya fallecida Celestina Peña. Los 3 estábamos en electrónica, y por gestión de los alumnos también convencieron a ellas y se vinieron a sistemas. Y yo tuve un fracaso porque cuando estuve en la UNI, yo cuando entré a matemáticas, concursé con 49 personas más para 5 vacantes. Actualmente la facultad postula 2 o 3 profesores para una vacante, ¿no? Yo tengo la satisfacción
y haber concursado con 49 más para 5 puestos y quedé número 1, ¿no? Y así fue que me inicié en matemáticas y me gustó y me quedé en matemáticas, ¿no? Entonces llegamos a la facultad como un pequeño equipo, junto con los 3 que les he mencionado, también mucho más joven que nosotros, el actual decano de la facultad, Luis Uloa Rota. Entonces él es unos 5 o 6 años menor que yo, y fuimos los 4 que llegamos, ¿no? Lógicamente, el decano actual, él es ingeniero industrial, era dueño de casa, él tiene maestría en sistema, y está terminando un doctorado en sistema. Y nosotros éramos invitados, pero nos acogieron bien y estoy agradecido y me he quedado acá, ¿no? En la facultad. Entonces, volviendo a la conversación de Pomalaza, entonces nos pusieron 2 problemas en la práctica con libros abiertos para ser resueltos. Cuando pasó media hora, yo había llenado ya como 3 páginas, había hecho más de 50 ecuaciones para resolver esos 2 problemas, pero todavía no llegaba yo a resolver ninguno de los problemas, ¿no? Y nuevamente Barton se levanta y se pone a conversar con el doctor Pomalaza, más o menos utiliza como 15 minutos, y una vez que terminó se sienta y comienza a trabajar, y entonces el jefe de práctica, el doctor Pomalaza, me dice: señores, presten atención, yo acabo de regresar desde el extranjero y veo que esta promoción, me cuentan mis amigos, es muy buena, pero yo quería saber qué tan buenos son ustedes, por eso que le estoy poniendo este examen, para saber qué tanto de razón tienen mis colegas, ¿no? Entonces el doctor dice: efectivamente debo reconocer que la prueba que le estoy tomando es muy fuerte, entonces yo les voy a dejar 3 días para que traigan resuelto esos exámenes. Dice, lo que nos estaba tomando en 2 horas, nos dio 3 días para resolver. Bueno, como yo les decía, ese era un curso del 6º ciclo y hasta ahí yo estudiaba solo, pero yo veía que Barton tenía un equipito, no recuerdo si eran 7, 8 compañeros con él, que siempre se ponían a estudiar y resolvían todos los problemas de los libros, ¿no? En cambio yo solo me costaba más trabajo, ¿no? Y cuando entregamos la prueba, yo recuerdo que utilicé 8 o 9 hojas tamaño oficio, y el profesor me calificó y me puso 18 en nota, ¿no? Al otro buen estudiante, excelente estudiante, Monzón, le puso 18, y a Barton le puso 19, ¿no? Por eso que en la leyenda de mi prueba que me entregó el profesor, puse ahí cerca de Barton, ¿no? Porque nunca lo veíamos, él pasaba como una luz muy brillante. Lógicamente, en algunos cursos también le sacaba 20, ¿no? Pero no era un 20 continuo como él, en todo era 20, 20, 20, 20, ¿no? Y entonces me cuenta este profesor de electrónica que se fue al SUSTI, y eso recién me enteró hace 5 años, para el curso de matemática simple, que es transformada de Fourier, que se utiliza mucho en telecomunicaciones. Yo me saqué 18 en ese examen final, hubo un alumno que sacó 20 y Barton sacó 18. Y me comenta este colega que se fue al SUSTI a anular el 18 y sacó 20, lógicamente, ¿no? Esa es la historia de Barton, y nunca se jactaba que sabía. Si uno no sabía, y yo le consulté varias veces, entonces él comenzaba a explicar. Y muchas veces tenía una cualidad innata para enseñanza, y lo hacía muy bien. Uno de los cursos muy fuertes de electrónica, hay 2 cursos fuertes en mi época, uno del 4º ciclo y uno del 8º ciclo, ¿no? El del 4º ciclo, circuitos eléctricos 1. Los alumnos mayores que nosotros nos decían: cuídense de circuitos eléctricos 1. Ese curso lo van a revolcar, y efectivamente no pasaba ni 10%. Yo recuerdo que yo soy de Paramón, Norte Chico,
había otro compañero que había ingresado un año antes, y entonces con él iba a estudiar, ¿no? Entonces yo le preguntaba a él y él me respondía. Y él ya estaba llevando el curso por segunda vez. Yo estaba llevando por primera vez. Cuando di mi parcial, me saqué 16. Y mi amigo sacó 8, el que me enseñaba a mí. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía una cualidad. Yo siempre preguntaba lo que no entendía. Y eso es lo que tomaban en las pruebas, ¿no? Es como que si yo adivinase que van a venir. No estudiaba todo lo que explicaba el profesor, sino ciertas cosas que me llamaban la atención. Y justamente eso es lo que venía. Entonces, a mi amigo que ya llevaba el curso antes, ya sabía, se había juntado con problemas pasados, todo, justamente le preguntaba, y justo lo que vino eran las cosas que no conocía. Y mi amigo seguro se ponía nervioso, ¿no? Y sacó 8. El final de peso doble iba asustado, ¿no? Lógicamente, otra vez estudiábamos resolviendo problemas, todo. Ya él sacó 14, yo saqué 16 en el examen, ¿no? Y pasamos. El otro curso era del octavo ciclo, que ya era electrónicos 4. Cuando empezamos el examen, empezamos a las 9 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde. Y no nos cuidaron el examen. Los profesores actuales se preocupan mucho que los alumnos copian todo. Fíjense, yo he tenido más de 5 cursos a través de mis estudios en la uni en electrónica, que los profesores no nos cuidaban. De esto le estoy hablando 45 años atrás. Y nadie copiaba, especialmente en ese curso. Ese curso era de idea y era imposible que dos tengan la misma idea, ¿no? Entonces cada uno más bien tapaba que el otro no mire su prueba, ¿no? El profesor venía a las 11. Si algún alumno no tomaba desayuno, puede salir a tomar desayuno. Venía a la 1. Si alguien desea almorzar, puede almorzar, ¿no? En realidad un examen muy largo ya cansa. Yo estaba cansado, pero no abandonar el examen. Duró hasta las 3. Yo tengo conocimiento de ese profesor que alguna vez en alguna promoción tomó el examen 8 de la mañana y terminó 10 de la noche, ¿no? Y en industriales también hay un profesor que tenía esa característica, tomaba examen de amanecida, dice. Entonces, son unas anécdotas. Y entonces, espero que ustedes, este curso es fácil, no necesita que ustedes copien, necesita que ustedes aprendan, ¿no? Y van a aprender bien. Como digo, lo que me ha costado a mí aprender, ustedes lo van a asimilar rápidamente. Yo hablo poco, no voy a pensar, el profesor se va a pasar hablando, contando historias, no, esta es la primera clase, ¿no? La primera clase. Después ya vamos a avanzar en el curso, ¿no? Entonces no se preocupen, van a tener bien. Entonces, les voy a pedir responsabilidad y ética al momento de dar sus pruebas. No sé si tiene algún comentario. Sí. Eso es lo que han puesto, ¿no? Entonces, en el WhatsApp que tienen ahí que he visto, traten de ver si todos están acá en Lima, ¿no? Porque si no va a ser un problema si están en provincia. Y lo otro, si están todos en Lima, alguna semana haremos algunas clases presenciales, ¿no? Sobre todo previo a una práctica, que son los viernes, un miércoles podríamos hacer alguna clase presencial, ¿no? Básicamente como un repaso de lo que hemos avanzado. Un ratito, déjenme bajar una información.
¿Está viendo la pantalla? Sí, profesor. Ya. Esto es un material de un libro que voy a publicar, ¿no? Eso se lo voy a compartir a ustedes. No está bien ordenadito, digamos, las numeraciones, pero el contenido sí es el correcto. Entonces vamos a ver qué llamamos la derivada inversa, la integral indefinida, en las propiedades básicas. Hoy día vamos a aprender las propiedades básicas, 6 formulitas que nos van a permitir hacer los problemas, así como ustedes en cálculo diferencial vieron algunas propiedades directas. La derivada de la constante vale 0, la derivada de x respecto a x vale 1, ¿no? La derivada de x a la n veces x a la n menos 1, algunas propiedades básicas, la derivada de una suma de funciones, si ambas son diferenciables en un intervalo, es la suma de las derivadas, ¿no? La derivada de una constante por una función variable, sale la constante por la derivada de la función variable. Así también acá vamos a aprender algunas 6 propiedades básicas, y con eso podemos hacer varios ejercicios, inclusive poner una práctica calificada primero. Y después vamos a ver algunos métodos, como he puesto yo, elementales de integración, ¿no? Métodos elementales de integración. Y esos métodos elementales de integración son 6, ¿ya? Son 6. Entonces, el primero va a ser sustitución algebraica. Rápidamente, una sustitución algebraica es, observando lo que van a trabajar, ustedes tienen que hacer un cambio de variable. Inmediatamente tienen que hallar el diferencial. No se olviden que el diferencial de una función es la derivada de esa función respecto a la variable que depende con el diferencial de ella. Desde hoy día vamos a usar eso, ¿no? El diferencial de una función, si es una función de x, entonces el diferencial de f de x es igual a f' de x por dx. Entonces hacemos un cambio con la finalidad que nos permita hacer una integral directa que nos lleve a algunas de las 6 propiedades que he mencionado que vamos a ver. Después hay otra sustitución algebraica, pero que se le ha puesto el nombre especial de recíproca, porque resuelve muchos ejercicios. Sería el segundo. El tercer método de integración inmediata va a ser integración por partes. El cuarto va a ser integrales de funciones trigonométricas, integrales de funciones trigonométricas. El quinto, que no está numerado acá, ¿no? Está numerado ahí, es sustituciones trigonométricas. Y el sexto viene a ser integrales que dan por resultado funciones trigonométricas inversas, ¿no? Esos son los 6 métodos inmediatos de integración, y esos 6 métodos van a ser parte de la primera práctica calificada, que van a sumar 15 puntos, ¿ya? Ojo, esos 6 métodos son los que se van a tomar en la primera práctica calificada. El material que estoy mostrando acá tiene un poco más de 40 páginas de este contenido, ¿no? Este orden es de acuerdo al orden del Hasse y es de acuerdo al orden del sílabo que nosotros trajimos, que les comentamos a la facultad. Un sílabo muy estructurado. Hará 5 años atrás, o un poquito menos, la anterior gestión ha hecho una modificación. Y generalmente en esa modificación han participado profesores que no son de la UNI, trabajan acá en la UNI, pero no son profesores de la UNI, y han modificado todo eso. Algunos han aceptado eso, por ejemplo en electrónica, converso con el profesor César Sal, dicho sea de paso, él es mi amigo desde el año 80 que yo llegué a trabajar al departamento de matemáticas, y le había mencionado que un gran fracaso que tuve fue no traer acá a la facultad al maestro Armando Venero Baldión, ¿no? Yo desde el 80 tuve mucha empatía con él, conversaba mucho, una persona muy desprendida,
y fue uno de mis jurados para empezar yo a trabajar a la UNI, ¿no? Y entonces conversábamos mucho, y quise yo, cuando ya el 84-2 se crea la facultad, le dije para venirnos acá a ilustrar sistemas. Y él me dijo, Carlos, yo soy matemático, yo quiero irme a mi facultad. Bueno, estuvo corto tiempo, porque ahí en matemáticas, no sé qué pasa, un poco de mezquindad eso, y no le dieron la cabida adecuada a Venero. Tan es así que abandonó la UNI y se fue al Callao a enseñar. De ahí al poco tiempo se fue a Huaraz, ahí enseñó un tiempo en Huaraz. Después de muchos años me encontré, esto que le estoy hablando es más o menos 84, 86, más o menos 87. Después de mucho tiempo me encontré el año 2000 en la UTP. Yo entré a trabajar ahí en 97, organicé el área de matemáticas, busqué profesores, porque el vicerrector había sido el primer decano en la facultad, el profesor Lucio Guamán Ureta. Y entonces yo en esos tiempos trabajé en la UPC y me convenció para ir a apoyar en la estructuración y el inicio de la UTP. Y así fue que buscamos varios profesores. Y un día que estoy saliendo de la oficina del vicerrector, me cruzo con Venero, y ya me había dejado de ver más de 10 años. Y entonces, hola Armando, los saludo. Y yo contento, le digo, ¿vas a trabajar acá? No, Carlos, he venido a recoger mis papeles, presenté mis papeles, pero no me han seleccionado. Entonces yo le digo, ¿cómo no te han seleccionado? Es una broma, le digo. Y tú puedes tener las puertas abiertas en cualquier universidad que te presente. No, me dice, no me han seleccionado. Entonces le digo, a ver, un ratito, espera, vamos. Y lo llevé a la oficina del vicerrector, al secretario le digo que quería hablar con él, inmediatamente me hicieron pasar y le expliqué la situación del profesor Venero, ¿no? Que no había sido considerado. Y entonces el vicerrector dice, no te preocupes, Carlos, desde hoy día está contratado y va a ganar igual que tú. Y ahí se quedó Venero, a trabajar de más o menos del 2000 hasta hace 2 años, ¿no? Yo salí en 2013 de la UTP, él se quedó todavía más tiempo, ¿no? Y de ahí pasó otro tiempo por Mina, un año así, pero ya no se adecuó a la UNI, ¿no? Y ahora no sé dónde está trabajando. Bueno, cosas de la vida. Bueno, ahí tenemos entonces el material, vamos a empezar. Este material tiene pequeñas correcciones, si gustan después le paso yo lo que he corregido a mano, para que ustedes vean algunos errores que están, ¿no? Entonces acá, el pequeño comentario, los objetivos, describir el concepto integral indefinido, explicar las propiedades básicas que le he mencionado, esas 6 propiedades: linealidad, derivada integral, integral de la derivada, derivada de una potencia, integral de una constante, integral de una potencia, método de sustituciones que he hablado, y integrales trigonométricas inmediatas. Las trigonométricas las vamos a trabajar en 2 campos. En este primer inicio vamos a ver problemas inmediatos, directos, pero cuando estemos ya en el tercer capítulo, después del parcial, otra vez vamos a trabajar con las integrales, pero ya van a ser integrales de potencias trigonométricas. Por ejemplo, integre seno elevado a la 15 de x, integre secante a la 12 de x, así. Y en ese mismo capítulo tercero hay una sesión que se llama integrales racionales de seno y coseno, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver después. Acá solamente van a ser pequeñas integrales y en base a estas se van a plantear los problemas, ¿no? Otro método, como había indicado, integraciones por partes, las sustituciones trigonométricas y las que dan integrales indefinidas que requieren una sustitución elemental para utilizar la fórmula de la potencia y deducir integrales que dan por resultado funciones trigonométricas inversas, ¿no? A grandes rasgos será todo eso. Entonces la integral, la derivada inversa, los libros antiguos
llaman la derivada inversa, la antiderivada también, o la antidiferenciación. Modernamente ya le llaman la integral indefinida, ¿no? La integral indefinida. Y ahí está entonces llamada también antiderivada, antidiferenciación, ahí le falta el acento, o integral indefinida. Es el proceso inverso de la derivada, ¿no? Entonces, dice que en esta sección estamos interesados que da una función f minúscula, hallar una función f mayúscula. De tal manera que la derivada de ese f mayúscula sea el f minúscula. Eso es lo que debe cumplirse. A eso se le llama entonces la antiderivada o antidiferenciación. Por ejemplo, acá tenemos el f minúscula, por ejemplo, el coseno. Entonces, ustedes tienen que preguntarse, ¿qué función de las trigonométricas que conocen es tal que al derivarse me da coseno? Para ello, en esta primera clase vayan viendo las derivadas trigonométricas inmediatas que aprendieron, ¿no? Le va el seno, el coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, esas 6. Y entonces, en este caso, recordarán que si ustedes derivan el seno, va a dar coseno. Entonces, mi f mayúscula va a ser seno, porque si yo derivo esto, me va a salir el coseno. Entonces, acá le falta f' de x, le falta la evaluación, ¿no? Es una función de x, y eso debe salir f de x. Entonces ya sabemos, entonces, cuando yo le diga cuál es la antiderivada, o la antidiferenciación, o la integral indefinida del coseno, me va a dar el seno. Pero a cada rato no vamos a estar viendo esta definición, ¿no? Así se inició, pero después ya va a ser más práctico el manejo. Entonces, antiguamente era esta notación, d a la menos 1 de x. Entonces, la derivada inversa del coseno. Actualmente la integral del coseno me da seno, ¿no? Entonces acá digo, en general, la antiderivada o derivada inversa de f minúscula es f mayúscula, tal que el f', acá le falta f' de x, va a ser igual f de x, ¿no? La primera definición dice una función f mayúscula, se llama la antiderivada de otra función f minúscula, continua sobre un intervalo y si la derivada es f mayúscula, me produce el f minúscula para todo x en ese intervalo, ¿no? Acá tengo un ejemplo muy sencillo. Tengo x cubo menos 3x. Dice que es la antiderivada de esta función, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo derivo la derivada de esta diferencia, es 3x cuadrado menos 3, me da esto. Se está cumpliendo ese requisito. Entonces, la antiderivada o la integral indefinida de 3x cuadrado menos 3 va a ser x cubo menos 3x. Pero algún alumno puede decir, profesor, pero también si yo tengo otra regla de correspondencia, f es 1 de x cuadrado menos 3x menos 6, si yo derivo esto, también me sale el f minúscula. Por lo tanto, la derivada inversa de f minúscula me va a dar esta función. Y no solamente esta regla de correspondencia, también me puede dar el f2 de x. Entonces va a ser x cubo menos 3x más 4. Si yo derivo este f mayúscula, me va a volver a dar el f minúscula. Entonces la derivada inversa de 3x cuadrado menos 3 va a ser x cubo menos 3x más 4. Es decir, puedo poner cualquier constante y va a cumplir. Entonces ahí está cumpliendo la definición. Entonces la antiderivada más completa va a ser agregarle una constante, que se llama una constante de integración. Esto lo revisan minuciosamente. Yo algunas cositas voy a pasar rápidamente. No se olviden que esto es para un libro, y lo que estoy pensando en este libro, y yo publico desde el año 80, de repente ustedes no han tenido oportunidad de ver mis separatas, pero yo empecé publicando desde el año 80. Hice publicaciones de números reales, un folleto de 200 páginas, hice un folleto de funciones de 340 páginas, un folleto de límites y continuidad de 270 páginas, 2 volúmenes de cálculo diferencial, la parte teórica, un poquito
más de 200 páginas, y la parte de aplicación como 600 páginas, ¿no? Y por esos años, entre el 80 y el 82, tuve una producción bastante buena. Todos los días le dedicaba yo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, si no dictaba, y yo dictaba solamente a la semana 12 horas como ahora. Todo lo demás, luego de almorzar, conversar un ratito, me dedicaba a buscar información. Así fue que publiqué también 6 separatas de cálculo integral, ¿no? Boletín 1 para la primera práctica, boletín 2 para la segunda práctica. Como se dan 6 prácticas calificadas, hice 6 folletos, ¿no? Después ya con el pasar del tiempo los alumnos me decían, profesor, ¿por qué no hace un poco de teoría? Y así fue que nació los libros, los folletos que yo le digo, Mate 1, que le fui agregando teoría. Todos eran solamente problemas de prácticas pasadas, de exámenes, ¿no? Y entonces, siempre que venía un problema, ya algo similar estaba en material. Entonces, con esa experiencia, el trabajo que yo hago acá es para un trabajo autodidacta. Es decir, para entender este curso, solamente requiero que el alumno conozca un poco de álgebra, un poco de trigonometría y los conocimientos de cálculo diferencial. No todos los conocimientos, y ustedes lo van a ir constatando, al menos algunos conocimientos. Con eso, más la teoría que se ponga acá, va a ser suficiente para que ustedes puedan rendir bien su práctica. Pero como le digo, si buscan más problemas de cálculo, ya le dije algunos libros que está en el sílabus que les voy a compartir también. Al final ahí está una serie de libros, ¿no? Acá nos dicen con la nueva, digamos, que nos hacen de acreditación, todo, suficiente 2 libros. Y yo siempre he observado eso, que no se debe poner 2 libros, sino debe ponerse más libros, ¿no? Porque no todos los libros son completos al 100% en todo tema. Por ejemplo, yo utilizo distintos libros y sé en qué libro está desarrollado con mayor claridad, con mayor potencialidad y con ejercicios más variados. Entonces, por ahí menciono algunos libros. Entonces, mencionar 2, para mí no es suficiente, ¿no? Entonces, la primera definición me dice entonces, si f es una antiderivada de f minúscula sobre un intervalo i, es decir, f' mayúscula de x igual a f minúscula, entonces esa función f más c se conoce la antiderivada más general, ¿no? Más general de f. Entonces acá otra notación es así, ¿no? La derivada respecto a x, la derivada inversa, ¿no? D mayúscula menos 1 de f, no voy a confundir, no es 1 sobre la derivada de f, ¿eh? Sino es la notación, ¿no? Es esta función f mayúscula más una constante. De tal manera que cuando ustedes deriven f mayúscula, salga f minúscula. Esta es una comprobación, pero no es necesario que ustedes estén comprobando a cada rato eso. Entonces, cuando ustedes vean el avance, ya no es necesario reforzar esto de acá. Entonces acá dice la antiderivada de f minúscula de 3x cuadrado. Entonces yo pregunto, ¿qué función de las potenciales que ustedes conocen produce 3x cuadrado al ser derivada? Entonces usted me va a decir, es x cubo. Entonces el f mayúscula va a ser x cubo. Y siempre que hablamos de integral indefinida, no se van a olvidar que le tienen que agregar la constante. La constante. Esa es la antiderivada más general entonces. Y acá ya viene la notación moderna, ¿ya? Entonces ya nos quedamos con todo lo anterior, una lectura rápida, y más vamos a trabajar de esta forma, ¿ya? Entonces una integral indefinida para una función f minúscula definida en un intervalo es una función f mayúscula hasta que se cumple. ¿Cómo lo denotamos? Simplemente lo denotamos de esta forma y lo leemos de esta manera. La integral indefinida de f minúscula de x va a ser f mayúscula de x más una constante para ese x en ese intervalo y, ¿no? Ya saben que esto se verifica si ustedes derivan f mayúscula y le reproduce el f minúscula. A S alargada es el símbolo de la integral y se le llama integral indefinida. Después, cuando avancemos en la tercera semana de clases, acá van a ir numeritos
o letras, A y B. Entonces, a eso ya le llamamos la integral definida. Por ahora solamente la indefinida. Al f de x se le llama el integrando, la que va después del símbolo de integración y antes de diferencial de x. Entonces esto se le llama el integrando. Entonces yo cuando le pregunto ¿cuál es el integrando? Es la expresión que está después del símbolo integral indefinida y antes del diferencial de x. Este elemento diferencial de x me indica cuál es la variable de integración. La variable de integración va a ser x. Entonces, todo lo que no tenga x se maneja como constante. ¿Ya? Ojo, si yo tengo acá la integral de 3i cuadrado diferencial de x, ese 3i cuadrado lo manejo como constante, porque la variable de integración va a ser x. A menos, ojo, a menos que al costadito se diga y es una función de x y es de esta forma, ¿no? Pero si no se dice nada, ya saben que se maneja como constante y como variable es la letrita que va después de la d del elemento diferencial. ¿Ya? Eso. Y ahí dice, a la integral indefinida también se le llama primitiva. Los libros rusos, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, muchos dicen, hay la primitiva, es decir, hallar ese f mayúscula, ¿no? Entonces la primitiva de 3x cuadrado, que viene a ser la integral de 3x cuadrado, viene a ser x cubo más una constante. El libro de Hasse trabaja mucho como función. Entonces, si es como función, no lleva la regla de correspondencia. Y solamente lo van a encontrar de esta forma. Integral de f. Y no lleva elemento diferencial. Es lo que maneja mucho el Hasse. Pocos libros se utilizan así como función, más como regla de correspondencia. Nosotros como regla de correspondencia vamos a tener integral de f de x de x. ¿tá? Esto es lo más común para nosotros. Pero el Hasse más va a hacer mención de esto acá. Entonces dice, en esta segunda notación, a la parte derecha, el de x carece de sentido. Solamente es para indicarnos cuál es la variable de integración. Y ahí resalto nuevamente, ¿no? Ahí está. Esa S alargada es el símbolo integral indefinida. Este f de x es el integrando. Y esta es la variable de integración. Y el resultado del f mayúscula es la integral indefinida, y esta es una constante de integración, ¿no? Eso es lo que debemos tener en cuenta cuando trabajamos. No se van a olvidar, siempre que yo hago una integral indefinida, tienen que ponerle el símbolo, el término de constante integración. El profesor Echandía es bien estricto, es matemático, y siempre los matemáticos tienen dos características. Son muy estrictos en calificar, ¿ah? Y dicen que la matemática es exacta. Entonces, por ejemplo, si el problema vale 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, y no ponen la constante integración, el profesor le pone un punto menos. Y, por ejemplo, en la práctica, calificada de 15 puntos, quizás vengan de 5 a 6 preguntas, a un promedio entre 3 y 2.5 de puntaje. Entonces, imaginemos que vengan solamente 5 preguntas a 3 puntos. Entonces, 3 por 5, 15 puntos. Entonces ya tenemos 15 puntos. 5 integrales indefinidos. Y por ahí se olvidaron de poner la constante. Entonces son 5 preguntas, ya perdieron 5 puntos. Entonces ya nos sacan 15, que es el tope para esta primera práctica, si no están sacando 10, más lo que puedan sumar de la prueba de entrada. Así de estricto son algunos matemáticos, ¿no? Y especialmente el profesor Echandía. Entonces, felizmente, el profesor Echandía no está dictando este ciclo, ¿no? Está dictando cálculo diferencial. No está dictando cálculo integral, que ha dictado muchos años, más de 20 años, ha dictado cálculo integral. Entonces, ahí tener cuidado siempre en la notación, en la forma como se escribe, ¿no? Entonces, ahí tenemos la observación, entonces, la integral indefinida. La integral indefinida de f de x
es f mayúscula más una constante, ¿no? Como verificación es tal que si yo derivo el f mayúscula, me debe salir el integral, ¿no? Eso es como verificación, pero que no es necesario que usted lo haga si están convencidos de que han hecho todo bien. Acá hay una propiedad, entonces, la derivada respecto a x de una integral. ¿Ah? ¿Qué cosa es? Va a haber un teorema fundamental, primer teorema de cálculo diferente, que me dice que la derivada anula la integral y queda el integrando. ¿Ah? Queda el integral. ¿Y por qué? Porque acá tenemos la derivada respecto a x, ahí está la derivada respecto a x. ¿Y qué cosa es la integral indefinida? La integral indefinida es f mayúscula más una constante. Entonces voy a derivar respecto a f mayúscula más una constante. Y la derivada de una suma es la suma de las derivadas si cada una de ellas es diferenciable. Entonces la derivada de f mayúscula, que me sale f'. La derivada de una constante sale 0, entonces me queda f' más 0, me queda f'. Pero ¿qué cosa es f'? F' es el f de x. Entonces yo reemplazo acá igual a f de x. Y entonces ya queda para nosotros como propiedad que la derivada respecto a x de la integral de f mayúscula de x, entonces la derivada anula la integral y me queda el integrando solamente, ¿no? Y después vamos a ver otro ejercicio donde yo tenga la integral de f' de x diferencial de x. ¿Eh? Ojo, la integral de f' de x diferencial de x, aquí es igual. Acá tenemos un trabajo directo, pero que inicialmente, como no conocemos propiedades, vamos de la forma inversa. Yo pregunto, ¿qué función deben derivar para que le produzca x cuarta? Entonces yo recuerdo de cálculo diferencial que si derivo x a la quinta, me sale 5x a la cuarta. Ah, y acá solamente es x a la cuarta. Entonces a ese x quinta lo tengo que dividir entre 5. Entonces la integral indefinida de x a la cuarta diferencial de x va a ser x a la quinta sobre 5 más una constante, ¿no? Igualmente acá, en las 6 funciones elementales que ustedes han visto, ¿cuál es aquella que al derivarse me produce secante? En ese caso, ¿cuál sería? Secante tangente, perdón. ¿Cuál sería esa? Secante. Secante, ¿no? Porque entonces mi función f minúscula es secante tangente. Y me están diciendo ahí, el f mayúscula es secante. Porque si yo derivo la secante, me queda el integrando. Entonces este es igual a secante más una constante. Igualmente, yo pregunto, de los que ustedes conocen, ¿qué función deben derivar para que quede secante cuadrada? Tangente. Tangente. Entonces, el resultado de esta integral indefinida de secante cuadrada de x va a ser igual tangente más una constante, ¿no? Entonces, ahí están los resultados inmediatos de estas expresiones, ¿no? Ya está. Ahora, acá tenemos las propiedades que decía inmediatas, ¿no? Que le he llamado propiedades básicas de integral indefinida. La integral de 0 es una constante, ¿no? Es una constante, porque si yo derivo esto, me queda 0. Otra propiedad, la integral de diferencial de x, entonces esto lo puedo ver de dos formas. ¿Cuál es el integrando de esta segunda propiedad? El integrando es la función que va después del símbolo y antes del elemento diferencial. Y entonces acá va la unidad, va 1. Entonces yo pregunto, ¿qué función debo derivar para que me dé la unidad? Ustedes recordarán que una de las primeras propiedades de la derivada que le puso el profesor, el ciclo anterior, fue la derivada de x respecto a x, es decir, la derivada de la función identidad, la función que pasa por el origen a 45 grados. Entonces, eso viene a ser x, porque la derivada de esto me da 1, ¿no? La tercera propiedad, bastante directa, la integral de una constante por una función variable. Sale la constante fuera y me queda la integral de la función variable. Como no conocemos qué función es el integrando, ahí queda momentáneamente. Pero puede hacer que ustedes tengan
que resolver un integral que está formado por 3, 4 o 5 términos, y esos términos tienen un factor común numérico. Entonces ustedes sacan ese factor común numérico y solamente integran la expresión que queda, ¿no? Para eso es esa propiedad. La propiedad de linealidad. Si tengo dos funciones integrables en un intervalo, ¿no? Igual, ustedes tienen el límite de una suma de funciones. Si cada uno de ellos posee el límite en un mismo punto, entonces el límite de la suma es la suma de los límites, ¿no? Igual, si yo tengo dos funciones f y g que son diferenciales en un intervalo, entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Es el teorema de linealidad. Acá también, si f y g son integrales en un intervalo, entonces la integral de la suma o de la diferencia de dos o más funciones es la suma o diferencia de las integrales de cada una de ellas. Muchas veces ya con la práctica, ustedes no tienen que hacer el desdoblamiento. Si esta integral está formada por una suma de funciones que ustedes inmediatamente conocen su resultado, de frente van a aplicar ustedes el resultado final, sin necesidad de hacer la suma de las integrales de cada una de ellas, ¿no? El más general de la integral de linealidad es si esas funciones f y g están multiplicadas por constantes c1 y c2, entonces la integral de esta combinación lineal es la integral de la primera más menos la integral de la segunda. Y cada una de ellas multiplicada por la constante respectiva, ¿no? Se integra esto y una vez que ya está terminado el resultado de esto, se le adiciona una constante de integración. Ya van 4, ¿no? Ahora, la integral de la potencia x a la n diferencial de x. Eso es x a la n más 1 entre n más 1. Para n, diferente menos 1 y c una constante. Algunos libros, ojo, mezclan todo y también ponen ahí, para el caso cuando n vale menos 1, es decir, la integral de x a la menos 1 diferencial de x. Entonces ahí van a poner logaritmo de x más una constante o logaritmo de valor absoluto de x más una constante. Nosotros no hacemos esa mezcla. Quizás lean libros y van a encontrar un montón de cosas que todavía no se puedan justificar, pero ya le ponen desde el comienzo como fórmula. Entonces, el problema es si estamos haciendo análisis o estamos haciendo algo mecanizado, ¿no? Si queremos hacer algo mecanizado, yo le puedo poner todas las fórmulas y ustedes van a aprender a integrar sin necesidad de saber la parte teórica, ¿no? Y acá no se trata de ello. Entonces, por eso vuelvo a repetir, este programa que estoy presentando y los ejercicios están acorde a la parte teórica del libro de Hasse, básicamente, ¿no? Que fue la fuente como se hizo el sílabus por los años 70 en la U, y que básicamente no ha variado en la estructura de conocimiento. Esto ya es el 7, recién lo he puesto, lo encontré en un libro ruso. Acá le falta integral, ¿ya? Integral de una función evaluada en f de x por la derivada de esa función. Me queda eso, es una composición. En un caso muy particular, la integral de una función evaluada en una función afín es 1 será de la antiderivada de esa función f minúscula, ¿no? Esto generalmente lo vamos a ver más detenidamente, pero acá, ojo, le falta la integral, ¿ya? En el problema 7 le falta la integral. Esta de acá, la 6, que no le he mencionado, es la integral de una potencia. Ojo, la integral de la potencia de una función por el diferencial de f. Yo a este f siempre le voy a mencionar como la base. Ya tengo una base que es una función de x elevada a una potencia. Entonces ustedes saben que el diferencial de una función es la derivada de esa función por diferencial de x. Entonces cuando yo me vea, ya sea de esta forma o la segunda que está acá intermedia, la integral de la potencia de fx a la n por f', que yo le llamo la derivada de la base, por dx, al exponente le aumento 1 y lo divido entre ese exponente aumentado en la unidad, ¿no? O más
aún, voy a decir, a la función, lo elevo a la n aumentado en 1, multiplicado por el recíproco de ese exponente aumentado, ¿no? Eso va a ser. Y, ojo, lo que acá es x, ustedes pueden tomar t. Yo tengo propiedad 5. La integral de t a la n por diferencial de t va a ser t a la n más 1 entre n más 1 más una constante, ¿no? Si ustedes cambian por i, integral de i a la n, diferencial de i a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Puedo poner u, la integral de u a la n, diferencial de u, va a ser u a la n más 1 entre n más 1 más una constante. Y ahora yo puedo cambiar ese u por una función de x, reemplazo ahí, ¿no? Entonces, estas 6 propiedades primeras son las que vamos a usar entre un ratito. Y acá una pequeña demostración sencilla, ¿no? Normalmente esta primera parte empieza con el diferencial y a través de todo el curso, hasta el final, muchas veces vamos a hacer cambios de variables. Y ustedes, al hacer el cambio de variable, ustedes dicen sea u, sea z, sea w igual a tal, una expresión en x. Inmediatamente van a diferenciar. Entonces no se hayan olvidado ustedes que el diferencial de cualquier función es la derivada de esa función respecto a la variable que depende por el diferencial de dicha variable. Entonces ya yo recuerdo el diferencial de x a la n más 1. Entonces, saben que la derivada de x a la n es n veces x a la n menos 1. Entonces, en este caso, el diferencial de esta función potencial viene a ser n más 1 veces x a la n por diferencial de x. Esta es una igualdad y ahora yo integro, ¿no? Estoy intercambiando nomás esto lo paso a la izquierda y esto que está a la izquierda lo paso a la derecha. Y ahora integro a la izquierda, integro a la derecha. Ya está. Acá tengo una constante por una función variable. La constante n más 1 sale fuera de la integral. Le pongo paréntesis, me queda la integral de la potencia. Y acá la integral con el diferencial, recuerden que la integral con el diferencial de f, esto se cancela y queda el f de x, ¿ya? El f de x. Entonces ya tengo acá, falta por ahí debe estar demostrado eso como propiedad. Entonces la integral del diferencial de una función va a ser la función f de x más una constante. Entonces acá está eso. Ahora, si n más 1 es diferente de 0, es decir, n diferente de 1 pasa dividiendo, y acá tengo esta potencial dividida entre n más 1, y esta constante sobre n más 1 es otra constante. Por eso que ya pongo la respuesta en ese recuadrito que está ahí, ¿no? Eso sería. Y ahora tengo esto. Cambio el x por u. Entonces la integral de u a la n diferencial de u va a ser u a la n más 1 entre n más 1 más una constante. Condición n diferente menos 1. Ahora hago otro cambio, que u sea f de x. Entonces el diferencial de u va a ser el diferencial de f de x. Y el diferencial de f de x va a ser f' por diferencial de x. Entonces cambiamos acá y ya tenemos otra fórmula general, ¿no? Que es la 6. Integral de la potencia de f de x diferencial de f, o es lo mismo que la integral de la potencia de f de x por f' de x por diferencial de x. Yo siempre voy a decir la integral de la potencia de una función por la derivada de la base, al exponente le sumo 1 y lo divido entre n más 1. Este es de la propiedad 7, ¿ya? Ustedes lo revisan, la propiedad 7, ahí está la demostración y la aplicación, ¿no? Esto no lo había hecho el ciclo pasado, estoy como diciendo ya para publicar esto, estoy haciendo todo lo que estoy encontrando propuesto en los libros, y acá una pequeña introducción rápida de cómo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, quiero hallar esas integrales. Entonces, para eso, voy a recordar esto de acá. No es necesario que usted, cuando tenga una práctica, lo ponga. Entonces, ya yo pongo esto, y trae x a la n, el n vale 3. Entonces, pongo x 3 más 1 entre 3 más 1 más c. Ya ustedes saben que la potencia, el exponente aumenta en 1, y se divide entre ese exponente aumentado en 1. Entonces, ustedes de frente me van a decir,
x a la cuarta sobre 4 más una constante. Este paso de en medio, si quieren, no lo ponen. Yo acostumbro a hacer lo siguiente. Al exponente le sumo 1. En este caso es entero, pero no siempre va a ser entero, va a ser fraccionario, va a ser negativo. ¿Ya? Entonces yo siempre mentalmente le aumento 1, pongo x a la cuarta y siempre lo multiplico por el recíproco del exponente. ¿Ya? Por eso pongo un cuarto más c. Acá también, integral de x a la séptima diferencial de x. Entonces le aumento 1, x octava. Entonces de frente digo 1 octavo de x a la 8 más una constante, o x a la octava sobre 8 más c. Paso a paso, que recién estamos aprendiendo, a 7 le sumo 1, tengo x a la 7 más 1, entre 7 más 1. Ya simplifico, si quieren lo dan de esta forma o de esta forma. Acá tengo un problema, siempre para aplicar la fórmula tienen que ver cómo se presenta. Es la potencia de x por diferencial de x. Eso me hace recordar en la propiedad 6, que a veces algunos alumnos van a cometer error en la primera práctica, en la segunda práctica, en el parcial, hasta el final. ¿Ya? ¿Cómo así? Algunos alumnos, basados en esta propiedad, van a leer rápidamente mal. Van a tener integral de f de x a la n, y no aparece el f', sino solamente de x. ¿Ya? Ojo, integral de la potencia de f de x a la n por dx, y no aparece la derivada de la base. Y algunos alumnos ponen como resultado esto acá. Eso va a ser errado, porque si ustedes derivan esto, va a salir el n más 1 se va, me queda f de x a la n, multiplicado por la derivada de la base por f'. Y al lado izquierdo, ustedes tienen solamente la integral de la potencia, pero no aparece el f'. ¿Ya? Es el error que comete un 5% de alumnos. Vuelvo a repetir, no solamente en la primera práctica, sino en la segunda, en el examen parcial. Entonces acá el tercer problema no está como se está indicando. Entonces esto sería exponente negativo x a la n menos 3 de x. Entonces ahora sí, le sumo 1, x a la menos 3 más 1 entre menos 3 más 1. O directamente, x a la menos 2, le sumo menos 3, 1, x a la menos 2 por menos 1 medio. Y ya tengo esto acá o tengo esto acá. Acá, integral de x a la 2 tercios. Entonces, a 2 tercios le sumo 1. Y hago una suma homogénea. 2 tercios más 3 tercios, 5 tercios. Entonces, de frente pongo x a la 5 tercios multiplicado por el recíproco de este exponente, por 3 quintos, más una constante. Entonces, ahí hay otro ejercicio. Le sumo 1, simplifico. Acá tengo otro. Diferencial x raíz de x, raíz cúbica de x a la 1 tercio. Ustedes pueden evitar algunos pasos innecesarios. No es necesario que ustedes hagan paso a paso. Un alumno puede pasar directamente de acá a poner la integral de x a la menos 1 tercio diferencial de x. A menos 1 tercio le sumo 1, me va a quedar menos 1 tercio más 3 tercios, 2 tercios. Entonces queda x a la 2 tercios que pongo ahí, y pegadito lo multiplico por el recíproco de la potencia, 3 medios, más una constante, ¿no? Acá, algunos alumnos cometen error, dice integral de esto es el producto de las integrales, integral del primero por integral del segundo. Eso es incorrecto. Ustedes apliquen tal y cómo se dan las propiedades. Entonces, esto como x cuadrado por x a la 1 medio, porque el producto de potencia igual base, me queda x a la 5 medio. Entonces, integral de x a la 5 medio va a ser entonces, a 5 medios le sumo 1, 7 medios, multiplicado por 2 séptimos, ¿no? Ya está. Acá es un ejercicio, también ejecuto todo esto, ya simplifico, y está acá. Ya está ahí. Y entonces no es necesario que usted diga la integral de esta suma va a ser la integral de x a la 3 menos por dx, más la integral de x, más la integral de 1 de x, menos la integral de x de x. No, de frente ustedes se integran, la integral de x a la 3 medios, le sumo 1, va a ser x a la 5 medios por 2 quintos. Acá está, x a la 5 medios por 2 quintos. Acá se fue el x, ¿ya? Entonces se va el x y solamente me queda 1, entonces la integral de 1 me sale x,
y solamente una constante, ¿no? Eso sería. Acá, para resaltar esto, desarrollo el binomio, entonces al cubo el primero menos el triple del primero al cuadrado por el segundo, ¿no? Más el triple del primero por el segundo al cuadrado menos el cubo. Ya integro todo esto y a cada uno hago la integración, ¿no? Acá es una constante, me queda la constante por x, porque integral diferencial de x me queda x por la constante. Sale menos 3a a la 4 tercios, y acá me queda x a la 2 tercios, más 1, x a la 5 tercios por 3 quintos. Con esto acá, menos 9 quintos, ¿no? Acá 4 tercios más 1, 7 cuartos. Entonces me está quedando por 3 séptimos. Con esto, 9 séptimos. Y la integral de x cuadrado, acá está mal, le falta el x cubo, ¿no? Al exponente le sumo 1, x cubo por menos 1 tercio. Como les digo, yo tengo corregido esto, entonces le voy a mandar también las fotos de las correcciones, y puede ser que se me haya pasado algo, ustedes también me ayudan, y van corrigiendo, ¿no? Van corrigiendo. Entonces acá tenemos esto acá, no hay propiedad de este tipo, efectúo el producto, lo divido entre raíz de x, y ya estoy acá, ¿eh? Paso simplificado. El que es rápido lo puede hacer en forma rápida, puede omitir algunos pasos. Lo que no se permite es que de repente una integral sea un poco complicada y el alumno de acá de frente pase a la respuesta, habiendo varios pasos fundamentales que debe escribir, ¿no? Entonces debe escribir. Y acostúmbrense a ahorrar papel, ¿ya? Yo no califico de la pantalla porque me malogra la vista, ¿no? Entonces yo tengo que, de lo que ustedes manden la prueba, yo tengo que mandar a imprimir. Y hay alumnos que comienzan a hacer por columnita nomás. Esto acá, esta segunda lo ponen abajo, esto abajo, abajo, y un problema, me llenan una página. Hay alumnos que ciclos pasados, para hacer una práctica, me usaban 12, 14 páginas. Y como se demora, yo no puedo decirle a la señora, imprime por ambos lados, ¿no? Entonces ya lo llevo y me imprime por una sola cara, entonces me sale muy oneroso estar pagando un montón de plata por la impresión. Por eso, donde hay espacio, esto, por ejemplo, si alcanza acá la siguiente línea, le ponen igual. Ojo, no me pongan entonces, hay muchos que ponen aplicación lógica. De acá, le ponen flechita acá. De ahí, me ponen flechita acá. No es un condicional, es una igualdad. Entonces, la igualdad no ha sido reemplazada modernamente por el condicional. Entonces, si yo sigo acá la igualdad, yo pongo igual, ¿no? Ya está. Entonces es lo mismo, ya esto le sumo 1, 13 tercios, 3 treceavos de x a la 13 tercios, y acá me está faltando, ¿no? Porque si yo derivo esto, me está quedando 1 tercio, y acá le falta el 3. Siempre yo derivo esto, me tiene que quedar esto. Acá 4 tercios, 7 tercios por 3 séptimos, ahí sí está bien. Acá 1 tercio por 3 menos 6, acá está bien. Acá le falta entonces el coeficiente 3, ¿no? Porque esto le sumo a 1, 10 tercios más 1, 13 tercios. Está x a la 13 tercios multiplicado por 3 séptimos. Acá, si yo quiero, ustedes pueden integrar o desarrollan el binomio, o el primero, el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo, y voy a tener 4 términos, y voy a integrar esos 4 términos. Acá hacemos un cambio de variable. Entonces, esto es lo que, en este pequeño ejemplo, es lo que ya estoy resaltando, y va a haber lo que se llama sustitución algebraica. Entonces, yo hago una sustitución algebraica que me permita una fácil integración. Entonces, x más 2 le llamo u. Cada vez que hago un cambio de variable, no se olviden que tienen que diferenciar. El diferencial es la derivada de esto, que vale 1, por el diferencial de x, ahí está, igual a diferencial de u. Estas dos expresiones ahora las llevo acá en esta integral, entonces le llamo y a esa integral, 4 veces la integral, y en vez de poner x más 2, ahora pongo u al cubo por diferencial de u. Acá está. Y esto me queda u cuarta sobre 4 multiplicado. Una vez que estoy acá, no se olviden que si la variable es x, el resultado me debe salir en x. No puede
quedar en U. Hay alumnos que lo dejan acá. Entonces, tengo que cambiar y utilizo. ¿Qué cosa es U de la expresión 1? X más 2. Acá hay un error, es X más 2 a la cuarta, ¿no? No es X más 3, porque el cambio es X más 2. X más 2 al cubo, ya está. Si alguien puede hacer uso de la propiedad 6, esto para mí va a ser la potencia de una función, f de x al cubo. Y la derivada de la base vale 1. Entonces esto es la potencia de la función por su derivada. Entonces esto aumenta en 1, va a ser x más 2 a la cuarta sobre 4. Con este 4 se va y me queda. Ya un alumno puede pasar directamente acá esto y se considera como correcto, ¿no? Acá, ahora, en las integrales, esto tiene que ver mucho con la derivada. Si ustedes saben derivar perfectamente, entonces van a adivinar rápidamente el cambio. Si no saben derivar bien, se equivocan, entonces ahí van a tener complicaciones, ¿no? Entonces, yo pregunto, de todo esto, ¿qué es lo más difícil? Generalmente ustedes dirán, la raíz cúbica, profesor. Entonces ustedes pueden tener todo esto como un cubo perfecto o simplemente como un U. Yo estoy diciendo como un 1 más. Entonces esto me quedaría raíz cúbica. O mejor, me molesta también la raíz cúbica, entonces yo hago U cubo. Entonces cuando saco raíz cúbica de U cubo, abajo me queda U, ¿no? Y cada vez que hago un cambio de variable, mentalmente estoy derivando. Entonces la derivada de esto, 3x cuadrado más 6x. Yo quiero el diferencial por el diferencial de x y factorizo el coeficiente 3 porque me sale 3x cuadrado más 6x. Y justo da la casualidad que ahí está arriba, ¿no? Normalmente, en muchos casos, cuando hace un cambio de variable, la derivada aparece multiplicando al diferencial. Pero algunas veces pasa al divisor. Por ejemplo, si yo tengo raíz cuadrada de x y hago el diferencial, me sale de x sobre 2 raíz de x, ¿no? Pero por lo general pasa multiplicado. Entonces, hay profesores entonces, que buscan todo esto y dejan solito el diferencial de x y todo esto pasa a dividir. Y ahí se confunde. Yo lo que hago normalmente es buscar en el integrando que estoy buscando la forma de lo que he obtenido acá. Entonces, como acá tengo 3 veces x cuadrado más 2x, acá multiplico por 3 y acá divido entre 3. Pero como 3 es una constante, puede salir fuera. Entonces queda 1/3. Y ahora reemplazo 1 y 2. Arriba es de u. Y abajo raíz cúbica de u. Y esto ya se hizo adelante. Y si no lo hice, pongo u a la menos 1/3. Entonces la integral de u a la menos 1/3, le sumo a 1, va a ser u a la 2/3 multiplicado por su recíproco por 3 medios. Y como coeficiente tendría que quedar 1/3. Entonces me está quedando 1 medio de u a la 2/3 más una constante. Y ahí le sumo, reemplazo qué cosa es u. Ya reemplazo esto y ahí queda, ¿no? Ahí queda. Ya está. Debe quedar una función. Acá también, yo veo, acá tengo esta expresión. Entonces, para mí lo más difícil es lo que está acá. Entonces ahora, yo mentalmente derivo esto. Hago mi cambio, una tentativa. De esto se trata el curso, ¿verdad? O sea, con las 6 propiedades que hemos dado, se van a presentar muchas integrales y ustedes le dan la forma. Inmediatamente derivo, diferencio 2x menos 3 sobre x cuadrado por diferencial de x y doy mínimo con múltiplo. Y por suerte aparece ese factorcito que está acá. Ya está. Entonces simplemente reemplazo 1 y 2 acá y lo que le están pidiendo a ustedes es integre u a la 5/6 por diferencial de u. Este problema venía en una práctica calificada, creo que valía 3 puntos, ¿no? El 84-1, y hace pocos ciclos también se ha vuelto a repetir el problema, y ya el problema es directo, ¿no? Ya tenemos acá, vuelvo a repetir, no es necesario que usted lo hace minucioso, todo esto, vuelvo a repetir, a 5/6 le sumo 1, 5/6 más 1, 11/6, entonces pongo u a la 11/6 por su recíproco, por 6/11 más una constante. Ya está. Y reemplazo finalmente qué cosa es u, ¿no? Reemplazo el u de la expresión 1 y ya está. Acá también ya ustedes ven, este problema está resuelto más adelante, ¿eh? No está acá, está el de acá, si factorizo x a la n,
es un proceso de un poquito de álgebra. Esto también fue tomado en el 86, fíjense. Esto lo puso el actual decano de la facultad. Entonces ya tenemos esto, le doy la forma y tengo la derivada de esto, está arriba, y ya hago un cambio de variable y ya simplifico, ¿no? Ya está. Entonces acá está lo que decía yo, los métodos inmediatos o elementales de integración. Estos 6 métodos es lo que tengo que desarrollar en 2 semanas de clase. Yo le voy a enviar este material hoy día, entonces con eso ya ustedes pueden avanzar y de semana van rezando un rato por Semana Santa, viendo Moisés, viendo toda la Espartaco y todas las películas que se ven. Al menos yo tengo más de 50 años viendo las mismas películas, son los únicos días que descanso. Entonces ya ustedes un ratito, para que no se aburran, y a algunos no les gusta esa película, ya se ponen a revisar las separadas, ¿no? Este es un borrador, espero que ustedes colaboren, haciendo 2 cosas, corrigiendo, dando sugerencias, algo no se entiende, para que esto, como digo, la intención es que esto sea autodidacta, con un poco de conocimiento de álgebra y trigonometría y cálculo diferencial, poder asimilar todo lo que está acá, ¿no? Hay material en exceso. Entonces, los 6 métodos inmediatos que vamos a ver: sustitución algebraica, sustitución recíproca por partes, funciones trigonométricas elementales, sustitución trigonométrica, acá borrar la S, o si no agregar acá por sustituciones trigonométricas, porque son 3 cambios, ¿no? Y sustitución recíproca. No son recíprocas, sino solamente recíprocas. Acá hay que borrar la S. Son 6 en realidad, ¿no? Ahí apareció 7. Hay una que se está repitiendo. El de recíproca repite, profe. El de recíproca se repite. Está acá la 6 y está en la 2, ¿no? Son 6 nomás. Entonces, antes que termine, vamos a ver rápidamente un par de ejercicios de sustitución algebraica, ¿ya? Ya hemos visto en un ejercicio, siempre que le plantean un problema, ustedes tienen que discernir qué es para usted lo más difícil. En ese caso, este problema, por ejemplo, yo lo he resuelto por 5 métodos distintos. Entonces, cuando yo voy a clases presenciales, voy preguntando a los alumnos y voy resolviendo según me indica. Y entonces tengo 5 o 6 métodos de solución de este problema que también debe estar por ahí, ¿ya? Entonces, algún alumno me dice: profesor, para mí lo más difícil es lo que está dentro de la raíz. Entonces, allá dentro de la raíz, entonces yo puedo decir que x cuadrado más 4, como está acá, sea un u. Inmediatamente el diferencial, y ya salió acá x de x. Pues acá multiplico por 2 y divido entre 2. Otro alumno me dice: no, profesor, para mí, si bien es cierto, el radical es lo que complica, entonces mejor yo hago un cuadrado perfecto acá. X cuadrado más 4, le voy a poner un t cuadrado. Y cuando yo diferencie, voy a tener x de x, va a ser t de t. Entonces acá tengo x de x sobre esto. Entonces va a ser igual a la integral de t de t sobre t. Y eso se va el t y ya tengo la integración directa, ¿no? Otro alumno dice: no, profesor, mejor yo digo u igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Ustedes saben que si ustedes derivan raíz cuadrada de x, va a ser 1 sobre 2 raíz de x. Si yo diferencio de raíz cuadrada de x, va a ser de x sobre 2 raíz de x. Si yo hago el diferencial de raíz cuadrada de f de x, eso va a salir f' de x por diferencial de x dividido sobre 2 veces la raíz cuadrada de f de x. Con eso es el tercer método de solución. El cuarto método de solución, cuando aprendamos, va a ser sustitución trigonométrica. Hago x igual 2 tangente teta y eso también me sale, ¿no? Acá he hecho una algebraica directa. Una vez que ustedes escogen la integración, diferencia, y eso lo reemplazan ahí, ¿no? Multiplico, porque necesito... Yo siempre voy buscando lo que obtengo en el diferencial. A veces no aparece el x, entonces multiplico el x arriba y el x abajo. Pero ojo, el x no sale como constante, queda dentro de la integral. Reemplazo y ya tengo esto, que es
integral directa, ¿no? Y acá le falta un más, es raíz cuadrada de x cuadrado más 4 más una constante. Acá viene el segundo método, creo que acá están los varios métodos, sí, acá están los varios métodos que les digo. Hago x cuadrado más 4 igual a un cuadrado perfecto. ¿Para qué? Para que se anule esta raíz cuadrada de b cuadrada. Ojo, a usted le dijeron en cálculo diferencial que raíz cuadrada de a cuadrado es valor absoluto de a, ¿no? Eso es teoría. Pero para nosotros y para todos los libros de cálculo, en esta parte de integral indefinida, ojo, en esta parte de integral indefinida, cada vez que tenga raíz cuadrada de a cuadrado, no le pongan valor absoluto, le van a poner solamente a. Solamente cuando ya estamos en integral definida, ahí sí tenemos que tener cuidado. Cuando yo diga raíz cuadrada de a cuadrado, ahí me van a poner valor absoluto de a. En esta primera parte, olvídense de eso, ¿verdad? Por eso es que acá tengo esto, y acá vi un error, fíjense, pongo esto de acá, x cuadrado más 4 b doble cuadrado, y su diferencial 2x de x va a ser 2b, diferencial de b doble se va a 2, ya tengo acá, entonces el x de x es b doble diferencial de b doble, raíz cuadrada de x cuadrado más 4, y acá debe ir raíz de b cuadrado, ojo, ahí se han olvidado de poner el b cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada de b cuadrado. Entonces, ese b doble, con esto se va, y la integral de diferencial de b doble, acá también está mal, es diferencial de b doble, y queda b doble más c, ¿no? Por esas correcciones que usted se da cuenta, te lo voy a pasar en la foto, que ya he corregido eso, a menos que se me haya pasado algo. Ahora, acá está un tercer cambio. Yo veo esto de acá, y entonces yo digo que eso es un t, pero fíjense que este cambio es igualito al de acá, porque si ustedes sacan la raíz cuadrada, ya estoy acá, pero el procedimiento es distinto. Acá tengo raíz cuadrada de una función f de x, eso sale abajo dos veces la raíz cuadrada de la función, y arriba el diferencial. Entonces esto me sale 2x de x sobre esto, igual al diferencial de t. Se va, y fíjense que ya encontré el integrando. Entonces ya directamente, entonces ya está acá en la expresión 2, x de x sobre esto es diferencial de t. Entonces directamente en la integral propuesta ya pongo integral de diferencial de t, integral con diferencial se va, me queda t más una constante, y reemplazo t, que es la raíz cuadrada. Ya está entonces la solución. Como ven, un ejercicio bastante sencillo, hay varios métodos de solución, ¿no? Dependiendo cómo ven. Ahí, para terminar esto, voy a dar uso de la propiedad número 6. Entonces yo observo esto de acá, lo paso a exponente negativo, y la base, f de x es x cuadrado más 4. Cuando yo derive, tengo 2x. Entonces, como acá tengo x, multiplico por 2 y saco un medio de factor. Entonces yo me acuerdo, la integral de la potencia de una función por la derivada de la base, por el diferencial de x, a este exponente le sumo 1. Me va a quedar un medio multiplicado por su recíproco por 2. 2 por un medio se baja. Y me queda esto de acá. Ya está entonces 4. Y el quinto, que lo vamos a ver después, es la sustitución trigonométrica, ¿no? En la tercera clase vamos a ver esta sustitución, que también me permite. Bueno, acá nos quedamos. Entonces acá hay varios ejercicios. Ustedes, antes de la clase de mañana, avancen. Van a ver algunas correcciones que ustedes tienen que hacer, porque esto lo ha digitado en LaTeX y todavía falta corregir algunas cositas, ¿no? ¿Algunas sugerencias para la clase de mañana? Profesor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, escucho. ¿El video de la clase lo subirá hoy día o cuándo? ¿O lo sube cuándo? Eso lo mandan después, pero si alguien puede grabar para que comparta, mejor, ¿no? Profesor, Sí. entonces para determinar las clases presenciales virtuales es cuestión de ponernos de acuerdo entre nosotros mismos. Sí. Que estén todos, porque si hay en provincia, entonces va a ser algo difícil, ¿no?
Ya, está bien. ¿Tienen el WhatsApp? Ya Sí, hicieron el WhatsApp, ¿no? sí hay un grupo. Profe, ya tenemos un grupo ya de WhatsApp. ¿Cómo? Ya, mi nombre no lo había dado, me había olvidado. Es Carlos Eduardo Arámbulo Hostos, ¿no? Profesor, una consulta más. Para la clase de mañana, ¿el link será el que está en Uni Virtual? El mismo es, el mismo. El de acá. Ahí está mi número, pero por favor esto para que me incluyan en el WhatsApp, pero no para que me estén llamando. Ni tampoco cuando vengan las prácticas me estén escribiendo por WhatsApp particular, sino todo lo que ustedes necesiten por el WhatsApp grupal que ustedes tienen. Ahí me incluyen y ahí nos comunicamos. Entonces nos vemos mañana. Hasta luego, jóvenes. Cualquier sugerencia, escriben ahí en el WhatsApp que yo lo voy a leer, ¿ya? Yo, profesor, muchas gracias por la clase. Bien, profesor, buenas tardes. Gracias, profe. Ojo, me guardan el material porque esa es mi producción, ¿no? A veces lo distribuyen por diferentes sitios. Gracias, luego.